justamente hablaremos sobre la justicia lenta, cómo afecta esto en el Ecuador, reformas necesarias frente a la criminalidad en el Ecuador. Así que para empezar de una, ¿cuáles son las consecuencias más graves de una justicia que no actúa a tiempo aquí en el país? Es claro, la inseguridad jurídica, esta certeza que es opuesta al deber ser, de que si usted tiene un problema que tiene que ser resuelto por la justicia, porque la justicia, entendida como el derecho es un mecanismo de solución de conflictos, ¿no? El derecho es muchas cosas, pero una de las cosas que es aquello. Entonces, cuando este sistema no funciona, usted pierde confianza en el sistema y en consecuencia busca alternativas diferentes. Y vaya, que la justicia resuelve muchas cosas, ¿no? Usted, un crédito insoluto, una deuda que no le pagan, un inquilino que tiene que ser desalojado, un divorcio, permisos de salida del país. Y no solamente es el robo, sino porque la justicia no solamente es la materia penal, aunque es la que más llama la atención, porque obviamente la alarma social que causan los delitos implica que la noticia siempre va a ser, pues, un delito y la sanción que se comete por ese delito. Entonces, son tantos problemas como materias existen, pero hay problemas que son generales. Yo creo que el problema generalizado de la administración de justicia es precisamente la falta de capacidad, no solo académica, sino moral, de mucho del personal que está ejerciendo estas funciones. Y esto lamentablemente se ha venido arruinando aún más. Vemos casos de jueces que han quedado en evidencia que tienen problemas hasta aparentemente mentales o de conducta, cuando borrachos de poder pues se han expresado públicamente en una forma en que no le corresponde a una persona que ocupa esa función. Y lo otro que es, pues que todo el mundo lo sabe y que ocurre, el tema de la corrupción. Jueces que son capaces de cualquier barbaridad a cambio de dinero, rompiendo la ley. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Ese es un problema humano, es un problema administrativo, es un problema que se soluciona desde el Consejo de la Judicatura, continuando con la evaluación de jueces, y esta evaluación tiene que ser una evaluación real, una evaluación cualitativa y cuantitativa, es decir, de cuántas sentencias produce un juez, por poner un ejemplo, pero la calidad de estas sentencias también debe ser importante y trascendente. Lo mismo los secretarios, los amanuenses y yo he dicho incluso que esta evaluación debe llegar hasta nosotros los abogados, porque habemos demasiados profesionales del derecho y lamentablemente muchos de ellos realmente no están en capacidad de brindar un servicio técnico, sino pues de fingirlo para insertarse en el sistema y comprar sentencias. Es lamentable, pero es la realidad que estamos viviendo. Buenos días, abogado. Yo le quería preguntar sobre el tema de la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Esto es una medida que se ha tomado ante la criminalidad en varios gobiernos anteriores. Entonces, ¿esto realmente, el reformarlo, sí garantiza que la justicia deje de ser tan lenta o es otro problema? No. Nuestro problema no es solamente normativo y ahí hay dos respuestas. La ley sí debe ser reformada cada cierto tiempo porque el derecho no es inmutable, el derecho debe transformarse con las necesidades de la sociedad. Entonces, cuando exista o surja la necesidad de incluir en el catálogo de delitos un nuevo delito que no estaba considerado, o las formas en que estos delitos son procesados deben cambiar, válido. Pero nuestro problema no es normativo, porque existe en el país la costumbre de dejarnos guiar por el populismo penal. Hace un tiempo atrás empezamos con los secuestros express y resulta que la Asamblea Nacional responde tipificando un nuevo delito llamado secuestros express. Lo mismo la violencia intrafamiliar se decantó hacia el femicidio, que es un fenómeno nuevo, y eso está muy bien que esté tipificado, pero al final del día te preguntas si la tipificación de este delito funciona. ¿Han bajado las tasas de muertes de mujeres por femicidio? La verdad es que no. Y escuchando a especialistas, Eugenio Raúl Zaffaroni, que es una de las voces más autorizadas en materia penal en Latinoamérica, en la región, él se pregunta, y lo hace públicamente porque él expone mucho, ¿usted cree que el violador
está pensando en, me van a caer 15, 20, 25 años de prisión si continúo con esto mientras está por ejecutar el acto, mientras está ensimismado con esta ola de, no sé, esta sensación que debe tener un enfermo que tiene esta capacidad de causar daño. Definitivamente no. Entonces, la solución no está en la ley. La solución está en la ley articulada con políticas públicas que permitan resolver los problemas, como lo es el problema de las drogas. El consumo de sustancias sujetas a fiscalización es un problema de salud pública. Y entonces vemos que hay distintos enfoques. La tabla de consumo, deroguemos la tabla de consumo, volvamos a una tabla de consumo y al final del día todo sigue igual, porque el negocio del narcotráfico no se resuelve por una tabla de consumo, pero el consumo, que es un fenómeno que nos lleva a comprar este producto, se resuelve a través de clínicas de rehabilitación, procesos de educación y procesos sociales que no se están cumpliendo. Y eso pasa en todos los delitos. Así que reformas porque son la solución de ninguna manera. Si de hecho el estado actual de la ciencia penal ha llevado incluso a sugerir la abolición del derecho penal, porque el derecho penal no resuelve los problemas necesariamente de una sociedad. No más penas, no penas más graves, no necesariamente más cárceles van a resolver nuestros problemas, a menos que éstas funcionen. Mire que en el Ecuador las cárceles son centros de especialización e incluso se entienden como centros de comando a veces de los grupos de delincuencia organizada. Así que lejos de rehabilitarlos y para luego reinsertarlos en la sociedad, que se supone que es lo que hace el derecho penal, no funciona de esa manera. Pero, por ejemplo, con lo que usted menciona de las tablas de consumo, esto no es una forma, o sea, se implementó como una ayuda porque se decía que el consumo de drogas era un problema de salud pública, pero esto no incentiva también al microtráfico. Sí, toda acción tiene una consecuencia, no solamente en el derecho, eso es un principio de la naturaleza humana. Y si usted libera una tabla de consumos o modifica la tabla de consumos y no hace nada por resolver el tema de salud pública, no va a conseguir un resultado plausible. Ahora, no es que no hay reformas que urgen, sí hay reformas que urgen. Y estas reformas que fueron propuestas como paquetes por el gobierno nacional en su momento, que tenían buenas ideas, algunas quizás llevadas un poco de forma muy agresiva, como por ejemplo los allanamientos sin una orden judicial, como por ejemplo el indulto previo, como por ejemplo la prisión preventiva ya no excepcional, sino como regla general. Son cosas que deben debatirse. Y el problema no es que fueron excesivas, porque ¿por qué la Corte Constitucional no les dio paso? No les dio paso por cuestiones de forma, porque el gobierno las propuso como ley económica urgente. Y la Corte dijo, no, esto no es una ley económica urgente, nos está viendo la cara, así que se devuelve, no procede. Pero el fondo nunca se discutió, y eso es lo que la ciudadanía le resiente a la Corte Constitucional, que cuando quiere participa muy activamente de la vida de la sociedad ecuatoriana, decide cosas que no le han pedido, va más allá de la formalidad, pero cuando se trata de temas de seguridad interna, simplemente por cuestiones de forma lo rechazó y dijo, ahí quedó. Eso obligó al presidente a buscar la alternativa, al gobierno, de buscar la alternativa de la Asamblea Constituyente, pero creo que el desgaste político y una muy mala comunicación dispersa, habían voceros del sí y voceros del no, pero habían tantos voceros del sí que no se sabía finalmente qué es lo que iba a pasar en la Asamblea Constituyente. Y si algo me queda claro es que la ciudadanía ecuatoriana está cansada de los políticos. Entonces no quisimos como país un nuevo circo, otra asamblea donde iban a ir a dar estas personas que están desacreditadas, que no nos representan, que se dedican a pelear entre ellos. Eso no quisimos. Lamentable, porque era una oportunidad de lujo. Ahora el presidente tiene que regresar entonces a la Asamblea Nacional y tiene que legislar con un verdadero debate. No abusar de la mayoría política, de la mayoría que tiene en la Asamblea, para que lo que sea que le propongan por delante pase, aprobado. Esto no debe ocurrir, porque si esto sigue ocurriendo, vamos a seguir rebotando en la Corte Constitucional. Entonces, en concreto, ¿qué sugiero yo desde el punto de vista de la materia penal? Creo que lo más grave que a todos nos
apena ver a diario son estas muertes en las calles, ¿no? El sicariato. Ayer tuvimos la noticia de un sicariato en San Borondón, creo que el día anterior la muerte en la Francisco de Orellana, donde pocos días antes había muerto alguien más en la misma avenida. Son avenidas principales de las ciudades donde vivimos día a día, y esto nos apremia. ¿Y qué suele pasar? Suele pasar que detienen al delincuente, que queda grabado en videos de seguridad, a veces en flagrancia, es decir, dentro de las siguientes 24 horas, y son puestos a las órdenes de la fiscalía en flagrancia. Y el pobre fiscal de flagrancia, que tiene 24 horas para resolver la situación de este delincuente, que sabes quién es porque ya viste, y sabes qué hizo porque también lo viste en un video, y tienes evidencias suficientes para suponer que no es inocente, distinto a la presunción de inocencia, que es lo que impone la ley, una presunción de ley. Vas ante un juez y tienes que demostrarle estrictamente y cumplir estrictamente todos los requisitos que te impone el Código Orgánico Integral Penal para pedir y sustentar una prisión preventiva. Obviamente es muy complicado, si no imposible. Quedan en libertad y el ciudadano lo único que consume a través de los medios de comunicación es: hay un delincuente que sé quién es, que sé quién hizo, que es muy grave, que lo ha hecho varias veces antes, según reseña la noticia, y que resulta que nuevamente quedó en libertad, poniéndonos en riesgo a nosotros los ciudadanos. Eso tiene que cambiar. Es decir, la prisión preventiva sí debe dejar de ser excepcional, y debe dejar de ser excepcional en determinados delitos y en determinadas circunstancias. Esta discusión se tiene que volver a tener, y de forma urgente, en la Asamblea Nacional, porque lo que vivimos los ciudadanos es un permanente carrusel de impunidad. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, salen inmediatamente a las calles, y si no es así, van a dar a la cárcel, y desde las cárceles siguen cometiendo delitos. Y eso es terrible. Así es, son las 8 de la mañana con 32 minutos, abogado. Lamento que nos tenemos que despedir porque ya cumplimos el límite de tiempo. Son las 8 con 32 minutos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera que venga otra vez nuevamente para hablar sobre este tema de la justicia, por qué la justicia es tan lenta, cómo hacemos para reducir el número de las 24 horas, que obviamente es el delito de flagrancia, ¿no? Eso es algo que se puede revisar. Y termino con algo importante. Sí. Para los que se rasgan las vestiduras diciendo que el marco de convencionalidad, es decir, los tratados internacionales, no nos permiten revisar la excepcionalidad de la prisión preventiva, yo les recuerdo que en Ecuador se puede juzgar delitos en ausencia y hay delitos imprescriptibles. Este par de conceptos son impensables desde la ciencia jurídica actual, pero fueron posibles porque la sociedad lo necesitó. Y entonces, una prisión preventiva no excepcional en determinados casos es algo que nuestra sociedad hoy necesita y urgente. Justamente ahorita producción me acaba de decir que tenemos unos 10 minutos más para conversar acerca de, qué maravilla, de la justicia. Sí, así que bacán. Entonces, sí, seguimos. Lo que le decía entonces, lo desarrollo un poco más. Sí, desarrollo. Hay en el derecho principios que son inmutables, ¿sí? Es decir, para que el ejercicio del derecho procesal penal sea razonable, no es razonable que un delito no prescriba nunca por seguridad jurídica. Usted no puede estar perseguido por un delito eternamente. Por poner un ejemplo, una persona se roba un celular, tiene una pena de 1 a 3 años de prisión por el valor del objeto, por las circunstancias en las que se cometió el robo. Pasan 20 años y esta persona sigue prófugo, huido de la justicia porque se robó un celular. Obviamente eso no es justicia. Claro. Eso es un tema absurdo que no se sostiene en el tiempo. Es decir, un delito no debería ser imprescriptible. Debería haber un plazo de tiempo razonable por el que el delito ya no pueda ser perseguido. Primer principio, inmutable. Segundo principio, es rudimentario que alguien pueda ser juzgado por un delito sin estar presente. Eso es un principio universal del ejercicio del derecho a la defensa, que además es una garantía constitucional. Entonces, eso es impensable, ¿cierto? Pero resulta que cuando el Ecuador se vio abrumado por la cantidad de delitos de corrupción que se cometían en el país y la impunidad alrededor de estos delitos, decidió crear estos monstruos jurídicos que son delitos imprescriptibles, algo que no debería existir, y delitos que pueden ser juzgados en ausencia, algo que no debería existir. Y me refiero a los delitos de corrupción, peculado, cohecho y concusión. Son delitos que no prescriben nunca y que además pueden ser juzgados sin la persona presente para responder por el hecho. Y entonces, estos monstruos jurídicos que no deberían existir
existen. Y existen dentro de nuestra Constitución. Y si esto fue posible porque la sociedad lo necesitó, ¿por qué no es posible que la intocable prisión preventiva excepcional pase a dejar de serlo en determinadas circunstancias? Yo con esto lo que quiero decir es, el derecho es una herramienta creada por la sociedad, por el ser humano, y está al servicio del ser humano. No se puede transformar en un obstáculo inmutable, intocable, que al final del día perturbe el ejercicio de la justicia y de que una sociedad pueda desarrollarse. Justamente me quería referir también a lo que dijo el presidente Daniel Noboa ayer, que él insistirá en sus reformas constitucionales por la vía de las enmiendas en la Asamblea Nacional. Uno de los temas es dejar de considerar como grupo prioritario a las personas privadas de libertad. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, lo primero creo que es una gran incorporación a su equipo. Se ve que hay un esfuerzo nuevo, fresco, del gobierno por incorporar en su equipo a personas como Enrique Herrería, que tiene un bagaje de conocimientos que son indiscutibles, que tiene una postura sobre las cosas que las ha expresado en sus sentencias. Si usted usted ha leído las sentencias, él fue juez de la Corte Constitucional, le recuerdo, y las sentencias en las que él exponía sus ponencias tienen una motivación jurídica y científica notables. Entonces estamos hablando de una persona que tiene una alta capacidad, que por ahí fue lo que se le criticó al gobierno en sus versiones anteriores. Parecería que la parte jurídica de la presidencia podrán ser pues profesionales muy preparados y lo que sea, pero por alguna razón las cosas no terminaban de producirse de tal forma que no tenían consecuencias. Tienes a un ex juez de la Corte Constitucional que es tu principal obstáculo para pasar tus reformas, así que con toda seguridad tendremos a estos paquetes de leyes y estas propuestas de reformas mejor estructuradas desde el punto de vista formal, jurídico, técnico y académico. Entonces, un aplauso por eso, ¿no? Sí, insistir en aquellas reformas que no tuvieron espacio en la Asamblea Constituyente es necesario. Claro. Y no es ser necio, por si acaso, porque por ahí la oposición que todo critica, que todo ve mal, resulta que pues Daniel Noboa todo hace mal según la oposición, y cuando alguien tiene esa postura, pues ya de por sí me parece absurdo. Nadie hace todo mal. Ni el correísmo hizo todo mal, ni Lenín Moreno hizo todo mal, ni Guillermo Lasso hizo todo mal, y obviamente Daniel Noboa tampoco hace todo mal. Tampoco es que hacen todo bien. Nadie es perfecto. Exacto. Pero cuando la oposición critica absolutamente todo lo que se hace, está claro que están en una dinámica de molestar, de perturbar el ejercicio del gobierno. Entonces sí, cosas muy importantes, y precisamente aquellas como esta, ¿no?, de perturbar el ejercicio del gobierno a través de la frágil o más bien destruida institucionalidad del país, gracias a la forma en que están conformadas las instituciones, como el Consejo de Participación Ciudadana, que se lo busca eliminar, que es una gran mentira. Claro. Se nos dijo que el Consejo de Participación Ciudadana seríamos los ciudadanos participando directamente, completamente abstraídos de los partidos políticos, y creo que está a todas luces dejado en evidencia que no es así. Que de hecho hubo un partido político, el correísmo, que es un partido hoy de oposición, que se tomó el Consejo de Participación Ciudadana haciendo campaña abiertamente a favor de sus candidatos, con colores, con promociones, con la misma imagen de Rafael Correa durante la campaña, y que luego quedaron en evidencia cómo conspiraban entre ellos para tomarse los espacios de poder del gobierno. Eso es conspirar contra el ejercicio del gobierno. Eso no es buscar a los mejores ecuatorianos para que ocupen las mejores posiciones. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? La forma humana en que está construida el Consejo de Participación Ciudadana, porque al final del día terminamos teniendo, con sus honrosas excepciones, una galería de delincuentes que fueron a dar a la cárcel por la forma en que se estaban repartiendo ilegalmente el país. Atención prioritaria a las personas privadas de su libertad. Yo no conozco el enfoque objetivo de esta idea. Claro, no hay más detalles de esto. No hay mucho más detalle de esto, y eso es una de las, no sé si virtudes o defectos de este gobierno, pero se explica poco y luego nos sorprende con un proyecto. Yo espero mucho del aporte del doctor Herrería. Yo no veo que esto sea a priori algo posible.
La atención prioritaria implica que una persona que está al cuidado del Estado, además que es una gran mentira, pero esta atención prioritaria no existe hoy en día. Si usted va a una cárcel, se mueren de tuberculosis, que es algo que es increíble e impensable. No es culpa de Daniel Noboa, no es culpa de este gobierno, pero sí deben hacer algo al respecto. La alimentación es deplorable, los cuidados, la inseguridad que viven, el consumo de drogas, la violencia que hay dentro de las cárceles, que es un fenómeno mundial y todo bien, pero hay que apurar un poco más, creo yo, la construcción de modelos como la cárcel del Encuentro, para que la realidad carcelaria del país pase a ser una cárcel estrictamente controlada, como corresponde, y no estas versiones anticuadas que no funcionan. Entonces, no sé si el concepto de la atención prioritaria sea urgente. Creo que el enfoque va por la idea de impedirles que sean beneficiarios de salir más pronto de la cárcel o de que tengan acceso a garantías jurisdiccionales de una forma prioritaria también. Pero bueno, tendrá que explicarse un poco más.